Buenos días amigos, hoy jueves 29 de agosto de este año 2019. Bueno, ya Dorian es historia. Pasó por un extremo, por el extremo este de la isla de Puerto Rico y no causó los daños que inicialmente se esperaban. No más que agua, sí, bastante. Pero no las ráfagas de viento, huracanadas y eso que pudieron haber hecho mucho daño a una nación que está todavía sumida en los efectos de las dos temporadas, dos eventos ciclónicos que se registraron en el 2017. Mucho menos aquí. Ayer se produjo en toda la región este de San Pedro de Macorís hasta el fondo, hasta la provincia de Altagracia, hasta la costa. Un nublado en la tarde, oscurísimo, y no cayó una gota de agua. En San Pedro por lo menos. Y lo que registro son de que ahora ya en aguas del Atlántico y caminos a toda velocidad hacia la península de la Florida, de los Estados Unidos de América, lo que sí puede dejar son los eventos de lluvias y eso, algunas bandas de viento por todo lo que es la costa norte de la República Dominicana, pero la verdad es que Dorian se fue y ni siquiera agua dejó, que era el beneficio que esperábamos de ese evento. En otro plano, cuando aquí se constituyó el Tribunal Constitucional, una iniciativa que genera la Constitución del 2010, las expectativas que nos hemos hecho, y se ha cumplido en gran medida, hay que reconocerlo, es que este es un tribunal garantista de derechos, de esos que se consignan en la Constitución y que muchas veces se pierden en la bruma del ejercicio diario de toda la sociedad, y mucho más como la nuestra, donde todavía muchas instituciones no están suficientemente definidas, entonces, o consolidadas. Por eso muchos derechos se confunden, se debilitan, etcétera. Sin embargo, y a partir de las intervenciones puntuales del Tribunal Constitucional, muchos de estos derechos han sido rescatados y se puede decir que es un tribunal garantista, pero ayer se excedió, o lo que se publica. Eso es una barbaridad. ¿Cómo es posible que a los partidos políticos dominicanos, una de las pocas instituciones que le han sobrevivido a la corriente neoliberal y a este deseo que tienen las grandes transnacionales y los grandes grupos de poder de inutilizar las instituciones políticas para dar paso a desaprensivos, a ocupar puestos públicos, a aventureros de todo tipo? Esta sentencia le da oportunidad ahora, porque usted no tiene que estar inscrito en un partido para ser candidato. Usted no tiene que ser militante de un partido para ser candidato. Lo ha dispuesto el Tribunal Constitucional en un exceso de garantismo, sin duda alguna, una barbaridad, porque si algo les da derechos, incluso instituye a los partidos estructuras vigilantes para que en la política no incursionen personas desaprensivas, incluso ligadas a actividades delictivas, es precisamente la condición de militante. La directiva de los partidos le reclaman a los militantes someterse
a normas que impiden que delincuentes de todo tipo y aventureros de todo tipo, o procuran, aunque se les cuelan, procuran impedir que participen en las actividades políticas. Y esta sentencia, esta disposición del Tribunal Constitucional, sin embargo, le abre las puertas a todo tipo de aventureros, de oportunistas, de trasegantes, parecerse en un partido, incluso con recursos, y optar por una candidatura, no tiene que ser un militante. Uno a veces se pregunta, ¿hasta dónde se puede llegar en un ejercicio en el que se procura devolver derechos? Todo eso porque la Constitución dice que usted tiene los mismos derechos que se les reclamen a cualquier otro, o que cualquier otro proclame, de aparecer como candidato de un partido. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es así. Si usted es miembro de una institución, tiene que someterse a eso. Y esa institución tiene su propia constitución, que son los estatutos. O sea, un exceso de garantismo, sin duda alguna, ha hecho que se pronuncie una decisión del Tribunal Constitucional que parece abrumado ya, cansado. Y pifió. Eso es una pifia. Sorprendente, porque entre los jueces del Tribunal Constitucional hay quienes han militado por décadas en partidos políticos. Su propio presidente fue miembro activo del PRD y otros miembros de ese tribunal han sido activistas y saben lo que significa la disciplina, la importancia que eso tuvo en sus vidas. El tribunal también, en su observación a artículos importantes de la ley 33-18, habla también de una libertad de expresión y de movimiento de los militantes políticos, de los militantes que dicen representar a corrientes políticas partidarias, a corrientes partidarias. Pero la verdad que uno se siente confundido con decisiones que provienen de instituciones que han dejado una buena impronta, como es el Tribunal Constitucional, y que parece que reclamado tantas veces, como lo hacen muchísimas personas e instituciones que procuran que se les reconozcan derechos, se ha excedido. Se ha excedido. La verdad, porque si algo debemos nosotros reconocernos los dominicanos, que hemos preservado nuestras instituciones políticas y no hemos dejado, como está pasando en buena parte de América Latina, que improvisados o personas bajo las ancas de grupos de poder transnacionales estén asaltando la vida pública y sorprendiéndola con propuestas políticas de última hora y desplazando instituciones políticas tradicionales. Por eso ve usted unos cuantos gallos locos que han accedido a la presidencia de la República, principalmente en Centroamérica. Gente que lo que eran artistas o hacedores de opinión. El ejercicio político es una profesión, pero una profesión que hay que ejecutarla por décadas, por muchos años, y tiene que pasar estadios, tiene que superar, tiene que subir escalones hasta alcanzar la madurez suficiente, el reconocimiento público, el apoyo popular, para entonces ser director de una nación o de un servicio público de importancia del Estado. A veces no basta con ser un profesional capaz, también tiene que tener conocimiento,
sensibilidad política, que por eso los aproxima a los partidos, los adhiere a los partidos, cuando tienen ya sensibilidad social y política. Entonces van a los partidos y se refugian allí y en su representación promueven cambios, transformaciones, intervenciones puntuales, etcétera. Pero no a cualquier aparecido que diga que porque la Constitución lo ampara va a ir a procurar un puesto público, a dirigir la nación por un momentito, hombre, desde el Congreso, desde un municipio, desde la Presidencia de la República. Un exceso, sin duda alguna. Parece que se cansó de legislar el Tribunal Constitucional, que a última hora y en este momento precisamente produce una sentencia como esa, que mueve a mucha preocupación, Eso por un lado. Por el otro, queríamos también resaltar que el gobierno está muy exigido por la sociedad con respecto al combate de enfermedades como el dengue. Pero para eso, para que el gobierno pueda responder con la eficiencia que le ponen ciertos recursos a la mano, tienen que recibir también el respaldo de toda la ciudadanía. Señores, este país no puede proseguir el desorden de tirar basura, mucho menos todos esos envases plásticos. Eso es terrible. Como usted ve desde vehículos públicos, a veces hasta de clase alta, lanzar por la ventana vasos FON, platos FON, y usted lo ve acumulado eso en la carretera, en las avenidas, en los contenes, en los paseos. Una locura. Y esos son los criaderos del famoso mosquito que transmiten el dengue. El gobierno, ¿qué se le reclama? Bueno, que tenga hospitales, que tenga camas, personal médico y de asistencia. Sí, pero no basta con eso. La población tiene que incorporarse a una acción masiva de impedir. Es más, el gobierno tiene que pensar seriamente en la prohibición de uso de envases plásticos. Seriamente. Y las autoridades de DGC y compañía tienen que aplicar severamente la ley a los que tiran basura y desperdicios en las calles y avenidas y en las carreteras. Que la situación no es para nada agradable saber que se ha incrementado considerablemente los casos de dengue, cuando ni siquiera, oigan eso, es tiempo de sequía. Imagínense usted, ahora que se supone que se producirán aguaceros y eso, principalmente en el mes de septiembre, y que habrá, por tanto, oportunidad para que se acumule agua, el agua limpia, que es la que le gusta al mosquito que transmite el dengue. Hay que duplicar entonces el esfuerzo por ayudar también a las autoridades y contener de nuevo, porque esto es todos los años lo mismo, todos los años. Tenemos que hacer un esfuerzo por ayudar, no solamente cargarle el dado a las autoridades, procurar no usar estos envases de plástico, procurar, si lo vamos a usar, depositarlo en la basura y atarlos en fundas para que vayan a parar al basurero. Bien, miren, buenos días, don Mozart. Siguen adelante las acciones referidas a la procura
de todos los involucrados en la red esa de narcotráfico que encabezó César el Abusador. Y me parece que las autoridades, también apoyadas por los reclamos de la opinión pública y de las instituciones internacionales ligadas a la persecución del tráfico ilícito de estupefacientes, toda esa acción de conjunto debe dar resultados positivos para someter a control a esta famosa red, que por cierto involucraba muchísimos contactos, muchísimos niveles. Vamos a ver entonces cómo progresa eso. Y ya el último que falta, según parece, es el señor César el Abusador, César Emilio Peralta. Ojalá que este señor, ya que le apresaron su esposa y que la cosa va en serio, se presente. Máxime si lo andan buscando autoridades fuertemente armadas para que evite entonces consecuencias que pudieran entonces él y sus familiares lamentar. Don Mozart, salimos, tenemos que decir que Puerto Rico salió ileso, Mozart, porque gracias a Dios. Porque Dorian le pasó por el extremo este, por allá por la punta. Esa es una gran noticia. Y los vientos huracanados, por tanto, no tocaron a esa todavía endebles estructura que le sobrevivieron. Iba a ser una cosa realmente calamitosa. Sí, qué bueno que no. Lo que se tienen que preparar son los residentes en la Florida, donde tienen mucha experiencia, tienen muchos recursos. Hay recursos y experiencias. Y de seguro que ellos podrán afrontar ese reto que significa Dorian con todo su cono, porque óigame, la península de la Florida es tan grande que ocupa el cono entero. Mira, Mozart, el cono entero, mira esa. Sí. Lo atrapa, pero ¿cómo es la cosa? Déjeme decir, eso sí, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que en la Florida usted oye un pie, y hay agua. Eso es como un pantano gigantesco, la Florida. De manera que usted le echa unas cuantas pulgadas más de agua, como llévese, ahí va a haber una acumulación de agua considerable. Así es. Bueno, buenos días, señores. Varias informaciones importante, pero yo voy a empezar por los ruegos nuestro y del equipo por la recuperación total de la linda Vickiana. Ay, sí, hombre. No hay cosa más dulce que Vickiana. Ay, sí, hombre. Sí. He sido un seguidor de Vickiana de que era no me diga. De la juventud, sí. Vickiana muy talentosa, muy entregada a su arte. Constituida realmente en un fenómeno en un tiempo en el país. Sí, claro, sí. Junto a la otra hermosa y talentosa Olga Lara, ¿recuerdas? Sí. Y Vickiana ayer tuvo un percance de salud. Pero fue serio. Severo. Le pusieron un marcapaso y 3 stents. Oye, un infarto. 3 stents y un marcapaso. Sí. Pero la viste sonriente en la foto. Hermosa, sonriente, qué con bueno. toda esa esperanza. Mira qué cosa más linda, Vickiana. Entonces, vamos a esperar que Dios le permita, y con esas atenciones que está recibiendo, que la bella Vickiana salga de ahí pronto y se reincorpore a sus actividades, claro. Ser feliz a mucha gente, a muchísima gente, la dulce Vickiana. Así que nuestros ruegos para ella en ese sentido. Pedro, déjame seguir la curva. Hoy no voy a tocar el tema que a mí me disgusta. El tema ese de narcotráfico. Yo pienso que eso marcha debidamente, eso marcha bien. Las autoridades están haciendo su trabajo, su trabajo. Sigan ahí junto con esa colaboración de los Estados Unidos, sí. cumpliendo con su deber, que lo están haciendo bien, van bien.
Es lo único que tengo que decir con relación a eso. Pero hay buenas noticias, Pedro, hay noticias muy importantes. Una que son la ratificación de una gran realidad en el país, que nos viene dado por dos organismos internacionales. Por un lado, el Banco Mundial, que reitera y nos felicita por el desempeño de nuestra economía, resaltándola entre todas las economías de la región una vez más, Sí. a través de su representante, diciendo que la economía dominicana va muy bien, dice el representante del Banco Mundial. El que está aquí, Sí, que está aquí. Y es cierto. El que la ve diariamente. Exacto. Y es cierto, porque fíjate que hoy, lamentablemente, precisamente los medios traen un verdadero colapso, Pedro, en la economía regional. La situación de Argentina empeorándose, la situación de Brasil empeorándose, Pedrito, Venezuela ni hablar. México hoy, casi congelado. México casi congelado, exactamente. Economía que y está hasta casi congelada, Chile, de crecimiento. Chile, para que ustedes vean. Entonces, en ese marco, muy poco crecimiento. En ese marco, con esa perspectiva que nada halagüeña de la región, entonces viene esta ratificación por parte del representante del Banco Mundial, diciéndonos que a pesar de todas estas situaciones y de ese entorno, un entorno hostil en ciertas áreas, nosotros hemos mantenido o mantenemos un buen ritmo que nos proyecta colocarnos por encima del 5% del crecimiento. No tan bueno, no tan vigoroso, no tan ejemplar como el del 2018, que terminamos con 7%, pero sí en forma sostenida en el sentido de mantenernos por encima del 5%, que eso de por sí, ese es nuestro potencial. Es nuestro potencial. Exactamente, o sea, que eso es importante. Pero junto con eso nos llega un informe, sustancioso y muy bueno por parte de la FAO, de las Naciones Unidas, que tiene que ver con la alimentación y la agricultura, donde nos ratifica también lo impresionante, dice la FAO, que ha sido el combate, la efectividad del combate a la pobreza en la República Dominicana. Lo efectiva que han sido las políticas públicas en función del combate a la pobreza y a la desigualdad. Lo que es cierto. Con números que están ahí, cifras que están ahí, y que dice la FAO, en tres aspectos. La pobreza general disminuyéndose desde un 43 y tantos %. Y la extrema también. Y la extrema también. Sí. Y dentro de eso, la rural, que ustedes saben que es un componente de esa pobreza rural, que es la que ha empujado a muchos a abandonar el campo. Bueno, pues ahora hay una posibilidad amplia y se está dando ya de retorno, o por lo menos de que la gente se quede en el campo. Y de esa producción en familia, que la familia se incorpore a la producción agropecuaria. ¿Sobre qué base? Bueno, sobre la base de que han mejorado todos los servicios que tienen que ver con ese gran componente que es para la medición de la pobreza. El asunto sanitario, el asunto de la energía, agua potable, transporte, alimentación, educación, salud, todos esos componentes han mejorado, que son los componentes que a partir de los cuales se miden los niveles de pobreza y de acceso a los servicios de la gente, de la población. Dice la FAO que nosotros en eso somos ejemplares. En el logro de ese factor tan importante, que es un factor de orden humano, de un derecho que tiene la gente a mejorar su calidad de vida, a comer, a vestir, a tener salud, a tener acceso a la educación, a todos los servicios. Bueno, en ese sentido la República Dominicana ha mejorado sustancialmente, dice la FAO.
Y yo lo quiero eso reivindicar. Quiero reivindicarlo. En nuestro combate desde aquí, el combate desde Diario de Cuatro, al pesimismo, a la negación de las realidades, de que este es un país que avanza en medio de muchos avatares, de muchos obstáculos, múltiples obstáculos, avanza. Y la gente tiene la fe y la esperanza de que continuará y continúa avanzando. Eso hay que decirlo. Entonces, paso de esa ratificación de dónde estamos. Al pesimismo y la frustración. Y la frustración. Porque se combinan. Exacto. De gente frustrada. Y entonces lo quiere inocular de pesimismo. Sí, ahora sí, ¿no? Sí, que su aspiración es a que todo se desplome para ver si ellos llegan. Usted había visto cosas. A través de determinados proyectos políticos. Un concepto errado y además del trabajo político. Mezquino, Pedro. Y abusador. Sí. Eso de estar apostando a que todo salga mal para ellos, para poder colocarse. No, pero ¿a dónde que vamos a llegar? O profundizar los errores. Multiplicarlos, exagerarlo, exactamente. A los fines de que progresen sus ideas. Inocular en el sentimiento nacional. ¿Qué sentido tiene? Un desplome de que no servimos para nada. Adiós, se equivocaron. Eso no va a pasar. Tienes razón, Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y mire por qué. Porque mientras eso es reconocimiento a lo ya logrado, a lo que hemos logrado en ese sentido, dicen la FAO y el Banco Mundial. No es Mozart de Lancer, ni Pedro Cava, ni el Banco Central, ni el gobierno. Es la FAO y es el Banco Mundial, que están ratificando las condiciones y los avances en esos dos sentidos fundamentales: crecimiento robusto de la economía y su liderazgo regional y combate efectivo a la pobreza. Y eso no es loable, yo quiero que me digan. No, y lógicamente el representante del Banco Mundial en el país dice que la economía va muy bien. Muy bien. Mira, esas son de las cosas que crean. Sí. ¿Entiendes? Tronchas. Sí, ahorita son capaces de decir que este muchacho está en la nómina mía. De la nómina del gobierno. No de la nuestra. Nosotros, ¿sabes? Ahora, claro, nosotros hemos sustentado eso. Durante siempre, todo el periodo. Durante todo el periodo. Pero bien, pero por otra parte, mientras eso acontece, ese reconocimiento, eso no quiere decir que debemos bajar la guardia, ni que no debemos seguir propiciando y reclamando más acciones que le den sostenibilidad a esos logros, avanzar. Por ejemplo, yo le doy un dato de por qué digo que uno no puede descuidar y que es bueno que las autoridades no se descuiden. Esa disposición del gobierno a través del Banco Agrícola y del FEDA de bajar la tasa de interés a un 8%. Es vieja, pero ha dado ya su resultado. No es vieja. No, es vieja. Ayer se dispuso una reducción, Pedro, en el FEDA. Espérate. El Banco Agrícola encontró la tasa en el 2012, en un 18, y una de las acciones inmediatas que se emprendieron fue bajarla a un 8, acuérdate. No había bajado. Eso es viejo, eso es viejo. No. Lo que pasa es que la noticia es vieja. No. El FEDA es otra cosa. No, pero son todos los organismos que de financiamiento del gobierno redujeron a un 8%. Ah, bueno, unificaron todos. Pero el Banco Agrícola. 8%. Oye, el administrador del Banco Agrícola nos ha dicho aquí varias veces. Espérate. No, eso es viejo. Eso no puede ser ningún viejo. Adiós, pero eso te lo todo lo contrario, mira, esa decisión del Banco Agrícola eso no es fiable. Es la que ha tenido que ver con buena parte de la activación. Pero tú, si tú quieres, llámate al amigo del Banco Agrícola para que tú veas desde cuándo esa decisión está operando. No. Tiene más de 3 años. No. En el Banco Agrícola. Sí, Pedro. En el Banco Agrícola. Yo digo todas las instituciones, incluyendo al FEDA, todas las instituciones unificaron la tasa a un 8%. Bueno, y eso es otra cosa. Pero el Banco Agrícola a un 8%, que es la que presta la mayor parte a un 8% de los recursos que van al campo. No, el FEDA es el soporte de la visita sorpresa. ¿Tú no sabías eso? Sí, pero el FEDA es el soporte financiero de la visita sorpresa. Y hace tiempo que lo viene prestando al 8. Es más, oye esto, Mozart, hay tasas
preferidas del FEDA que llegan al 6 de resultado de visita sorpresa, para que lo sepa. Hay tasas preferidas que, o sea, zonas muy deprimidas que para impulsarlas se le concede entonces una tasa especial de un 6. Miren, eso ha pasado. Óigame, en 7 años, las tasas de interés han bajado un 50%. Eso es, por eso que te estoy diciendo. En 7 años, eso ha sido desmonte tras desmonte. No, la primera acción la adoptó el Banco Agrícola. En 7 años. Que le encontró el 18, la bajó a 12 y de 12 la bajó a 8. Te quiero insistir en que el FEDA no tenía tasa de interés a 8%. No, pero es que el FEDA es el que presta la menor cantidad dentro de los recursos pero no que van menor al campo. Mayor, pero Pedro, presta. Es el Banco Agrícola. ¿Quién es el soporte financiero de la visita sorpresa? También eso lo podemos arreglar después, esa cifra la podemos conciliar. Miren después. otra cosa, otra noticia importante. Sigue adelante. Otra noticia que me parece sumamente importante y reveladora, que es algo que yo le venía reclamando a las autoridades, que no veía respuesta a una actitud desaprensiva, violatoria de la ley y afrentosa por parte del sector transporte, que fue lo que decidieron aumentar el transporte interurbano medalaganariamente, violentando la ley que dice que la única entidad que legalmente puede disponer alza. Y luego de una revisión, de un estudio. Revisión, se supone, Pedro, revisión, la única es el Intran. Después más nadie puede hacer eso, y mucho menos una empresa. Y esa empresa, una empresa poderosa, por ejemplo, como el Conatra, entre otras, como el transporte, hay varios transportistas que subieron medalaganariamente. Bueno, el Intran ayer dio a conocer su resolución y notificación de pago de 100,000 pesos. Pero lo importante no son los 100,000 pesos. Ustedes dicen, pero 100,000 pesos lo cobran ellos con el aumento. No. Eso se va a acumular en la medida en que ellos persistan en eso. En la violación. Y además le van a restar los días que ellos mantuvieron o han mantenido el aumento en el transporte, no van a poder operar rutas. Porque así lo contempla la ley. Ese es todo el rigor de la ley, sí. Oigan bien. Ese es el rigor de la primero ley. Un pago de 100,000 pesos, que es la acumulación de los salarios mínimos que se acumulan. Sí. Número 1, a esos frecos. Bueno, violadores. 2, de la ley. Emplazamiento para que dejen sin efecto de inmediato esa salsa. Y 3, los días que han estado afectando, sacándole del bolsillo en forma ilegal, lo que es un robo a la población, a los usuarios del transporte interurbano, entonces eso se le va a descontar mediante qué mecanismo, sacándolo de ruta durante esos tiempos. Eso se llama hacer valer la ley en el marco, y lo más bonito, en el marco del proceso electoral. Que toman algunos, muchos de ellos, tienen como norma, se agarran de ahí, y no van a tocar. Porque como estamos en campaña, los gobiernos se cuidan. De la misma manera que la dirigencia política y los candidatos se cuidan también, que no tocan determinados temas para no afectarse, lo cual es una barbaridad. Porque ellos, que están llamados a ser orientadores, a crear la esperanza en el pueblo, a servirle a la población de aliento, entonces se repliegan y no tocan determinados temas para no ser afectados. Entonces ahí se aprovechan, como se aprovecha el sector comercio y la pequeña y mediana empresa, que ahora hay que averiguar eso, que cuáles fueron las empresas que no han hecho efectivo el pago, que debió hacerse desde el día 15. Sí. ¿Quiénes violaron la ley, la resolución que dispuso un aumento de salario de un 14%?
averiguar eso y aplicarle con todo rigor la ley. No importa, padre de familia y pequeño empresario, no importa, tiene que cumplir la ley. ¿La cogiste? Sí, porque hay una predisposición de un sector Pero ven específico. acá, es que está bueno de eso. La famosa de que pequeña y mediana empresa. Unos señores que tienen 20 años y nadie le sustituye. Porque hay pequeña y mediana empresa y pequeña y mediana empresa. Acuérdate que aquí hay unos orocones. Sí, que viven de eso. No, que crearon una empresa grande, la convirtieron en varias pequeñas y medianas y pequeñas. Para evadir, eludir. Porque aquí creen que como que uno es tonto. No, no es así. Y no nos pueden acusar a nosotros de ser enemigos de la pequeña y mediana empresa, porque lo primero es que nosotros somos pequeños, microempresarios. Ahogados, sí. Pero... Ahogados, a nosotros nos están dando en la madre. Impuestos internos es desconsiderado. Sí, señor, de forma desconsiderada. Pero tampoco podemos nosotros apertrecharnos y permitir que esta gente diga, no, nosotros no vamos a pagar el aumento porque de que no puede. No. Sino usted tiene que salir del mercado. Usted no puede, bueno, declárese bancarrota o cualquiera de esos mecanismos que hay, lo que fuere, pero hay que cumplir la ley porque ¿qué? Es el mismo reclamo. Cuando nosotros le hacemos el reclamo para que le marchen también a los grandes, que sean sometidos y que se le aplique todo el rigor de la ley, como eso mismo de impuestos internos con el señor el abusador, que debe muchísimo más cuarto que el gobierno haitiano, como dice Orión. Bueno, pues que le marchen, que cierren, y que le apliquen todo el rigor de la ley. Tú sabes que yo fui a impuestos internos y pagué un anticipo atrasado con recargos. Entonces hice un acuerdo y finalmente tomé un préstamo y lo pagué. Entonces me dice, no, pero todavía usted debe estas 2 partidas que en total suman 70. Digo, mire, ¿y en qué momento yo puedo pasar a ser un suplidor que no tenga que registrarse, que le llaman simple? Sí. Método simple que ha creado. La simplificación. Bueno, entonces me dijeron, bueno, si usted paga eso, digo, ¿y qué más? Dice, no, usted nos debe del 2010, pero, y eso va por $1 millón de pesos. Digo, pues vamos a hacer lo siguiente. Oye, yo le dije... No te pongas a curcutear, como decía mi mamá, para de casa. Pero ven acá, o sea, tú puedes ir pagarle, y siempre va a haber alguien que va a sacar un asunto del 2010. ¿Y sabes qué fue? Acumulación de Oye, ¿qué fue lo que me sacaron? Que yo no registré en la Seguridad Social los pagos por la lavandera, la cocinera y el cosa. O sea que yo debía haberla registrado y por tanto eso no aplica. Bueno, imagino. Y lo declaré como gasto. Sí. Entonces lo que quieren es simplemente hacernos desaparecer. Sí. Entonces de eso se trata. Así que ojo al Cristo con eso. Primero, felicitar al Intran por cumplir, porque aquí las instituciones hay que felicitarlas por el cumplimiento del deber. Porque el Intran reaccionó y reaccionó muy bien frente a esa embestida contra la ley por parte de algunas empresas del transporte interurbano que aumentaron en forma ilegal aumentaron. Entonces se le va a aplicar con todo rigor la ley por ahí, ya están debidamente notificadas, ¿verdad? Esas empresas, y eso es muy importante. Y por otro lado, que se nos diga en los próximos días qué ha pasado y qué va a pasar, atención al Ministerio de Trabajo, con las empresas que hasta hace un par de días no habían hecho efectivo el pago del aumento de salario a sus trabajadores del 14%, como se dispuso también, y como tiene que ser aplicado por todo el mundo, por todo el que esté en eso, como el salario mínimo en el sector privado tiene que aplicarlo, sin chistar. Buenos días, Orión. Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Pedro, Mozart, saludos. Bueno, lo primero que permítanme a mí yo también respirar con el asunto de la tormenta. Claro. Y a decirle a la gente que compró tanta comida
que mire a ver que no se le dañe. Ya la próxima quincena tiene que comprar menos. Sí, No, Mozart, Que yo espero, porque la cosa es que se va de un solo lado. Demasiado trago. sí, Miguel lo decía. Que sí, Ay, que eso. Compra Decían, demasiado. yo vamos a durar 3 o 4 días encerrados, así que hay que comprar en vez de 1, 3 botellas. Exacto. Están ahí tranquilos, no pasó nada. No pasa nada. Pero Ya no la tiene que la fila, yo pasé por uno de los supermercados Bravo era. La gente no va a aprender. Pero un entaponamiento y que Ay, no me el digas, qué interior, penoso, una cosa, un entaponamiento. Porque eso es muchísimo esfuerzo que hacen para eso. Sobregiran tarjetas. Eso era Eso es terrible. bueno. Guarden esa Y comida, la miren casa a ver, pierde y no se pasó ríe. nada, gracias a ¿Y Dios. la casa? Pierde y se ríe. La casa pierde y se ríe, sí. Ganaron los comerciantes, sí. Ay, Pedro Dios. dice que la Virgen de la Altagracia, porque no hay otra explicación. Pero tú viste ese. No hay otra explicación, A Pedro. Puerto Rico. ¿Cuándo? Ay, Puerto Rico. Puerto- quiere mucho Pero le Puerto pasó Rico. por el Sí, yo aprecio extremo. mucho Orión no llegó a penetrar. No, Por el no. extremo. Y tú viste que le iba a dar, era en el centro. en el- Sí. Comenzó a- Cuando esa señora se formó allá, era una línea recta, pues, venía. Directa. Directa. Se Todo el veía. mundo, bueno, yo dije, bueno, ¿qué va a pasar? Y nosotros que estamos avanzando tanto, digo, caramba, se va a caer el Producto Interno Bruto, porque los destrozos que causaría. Terrible. Y cuando dijeron, no, acuérdate, Pero como fue 2 días ahora, antes, En hora. 2 días antes dijeron, va a aumentar 95 millas por hora, equivalente a 120 kilómetros, que sé yo cuánto, y va a seguir por ahí, y va a penetrar como huracán 1, y digo, ay. Y se va a fortalecer después que haga tales y cuales. La gente en la ferretería Penetración. compramos, yo Ay. me incluyo poniendo cinta y cosas en la casa, sí, allá en el revolcadero, pero no pasó nada. Gracias a Dios eso se quita, Pedro, eso es mejor estar prevenido. Y la gente, yo pensé que ahora, yo iba a venir, pero con mucha agua. Tengo unos aguacates que están casi listos. Y pensé muchísimo de montarlo todo porque se convierten en proyectiles con la brisa. Y yo viendo los aguacates, digo, los voy a dejar. Se salvaron. Se salvaron los aguacates, Sí. sí, ahí está, no pasó nada. Llovió un poco, ¿verdad? En No, la hombre, zona. no cayó nada, nada. no cayó nada. Un nublado. Hoy yo dije, me voy a despertar que va a ser agua, va? nada. Allá en una gota. Yo sí quiero que Allá caiga su en el- agüita, que Ya, caiga agua, que en las 12 provincias esas que tenemos en alerta, bueno, que caiga agua, que caiga agua. Miren, señores, el sentido común se usa, yo creo que es uno de los atributos que puede tener el político, más que pueda aplicar mejor todas las estrategias, las tácticas. Sí, un político necesita ser excepcional, ver más allá de lo que ve el ciudadano ordinario. Si tú estás tomando una medida ahora que parece difícil, tú dices, en 5 meses eso va a evolucionar de tal manera. Bueno, tú lo estás viendo, uno lo ve y dice, ¿qué pasó? El ciudadano ordinario, sí, es verdad. Pero también un político excepcional no puede despojarse de los atributos que da el sentido común. De tener sentido común para muchas cosas. Lo primero es, un conflicto se resuelve de 2 maneras. Se resuelve fulminantemente con una victoria versus una derrota. Es así. Lo tumbaste, ya se acabó, ¿no? O se resuelve por algo que en la modernidad le llama resolución de conflicto. Por vía del diálogo, por vía de la negociación. Vamos a sustituir la palabra diálogo por negociación. Y la negociación siempre tú tendrás que dar algo para obtener algo. Dar algo para obtener algo. En política, los efectos de la crisis que da la divergencia en asuntos que pueden ser fundamentales dentro de un mismo conglomerado se traduce en pasivo, desventaja, dificultades para obtener el apreciado bien que uno está procurando, que es siempre de orden político y de orden social y también de orden económico. Lo digo porque comienzo a ver en el PLD, en todos los litorales, noto la falta de sentido común por un lado o de deseo de resolver las cosas. Y es bueno decirlo ahora que estamos a tiempo. La Junta Central Electoral acaba de emplazar, lo hace porque la Junta quiere que todo salga bien, me imagino yo,
de ponerle, creo que para este domingo, la inscripción de los candidatos. Eso entraña un tipo de presión hacia un esquema dentro del sector del presidente Danilo Medina que no parece que estaba funcionando bien. Por una razón, el presidente no puede involucrarse ni hacer un comentario que haga el presidente que diga que comenzó con P y está beneficiando a Pedro Cava o está perjudicando a Pedro Cava, ya hay problema. Pero resulta que la misma dinámica de la campaña de los 7, ¿son 7, Mozart? No, son 8. Son 8, de los 8 de precandidatos que están en el litoral del presidente Danilo Medina, ha dado un dinamismo que muchos de ellos consideran que están en desventaja frente a cualquiera de los otros, o a uno fundamental, que ha despuntado por sobre los otros. ¿Qué hace un secretario general del Partido de la Liberación Dominicana en una campaña electoral si una persona en 42 días, que es el tiempo que tiene para salvaguardar un parto, consigue la candidatura presidencial, la precandidatura presidencial por ese litoral? ¿Cómo se justifica? ¿Qué dice? ¿Qué dice un joven, de los muchos que están ahí? Bueno, pasaron y ya están preparándose para la próxima campaña. Bien, pero hay gente ahí que requieren como ¿qué yo puedo decir? Requieren una explicación dentro de ese litoral para decir, yo estoy aquí porque la democracia, que sé yo cuánto, el otro ganó. O sea, ahí tiene que haber una garantía de igualdad de condiciones, que no se da, la igualdad no puede ser de simpatía, cada quien consigue la simpatía, las adhesiones que tenga. Pero ¿cómo el presidente Danilo Medina puede referirse a sus seguidores sin que se interpreten sus palabras, si así fuera, de una o de otra manera? Así. Mire, señores, no, la forma que van a financiarse va a ser de esta manera, o la forma de tal cosa. Cualquier cosa que haga, o es a bien o es en contra. Cada quien la interpreta. No, lo dijo por mí, no, lo dijo por el otro. Bueno, pero resulta que ahora ya estamos para el domingo, que no es este domingo, ¿verdad? Es el de arriba. No, es que es domingo. ¿Este domingo? Sí. Sí, pero ya ellos pidieron una prórroga y parece que le van a conceder la prórroga. Bueno. Pidieron una prórroga ayer y dice Danilo Díaz, el representante político, de que entró buen ánimo en las autoridades. ¿Tú sabes qué pasaría? Qué bueno sería ahí que esos 7 personas decidan eso. ¿Decidan qué? Decidan, no es por encuesta. Sí. ¿Y tú crees? Las encuestas se van a realizar lunes, martes. Está bien. ¿Y tú crees que todos no tienen encuesta ya? Sí, pero esta no, yo te digo, la de ley son las de ley. Sí, está bien, la de ley. Pero tú no crees que... Y escogieron las firmas. ¿Tú no crees que cada uno de ellos sabe la posición que tiene? Claro. ¿Tú no crees que cada uno de ellos, veteranos, la mayoría, hay algunos bisoños, pero veteranos la mayoría, sabe de aquí al día tal cuál es mi posibilidad de avanzar? Sí, ellos lo saben. Claro que sí, ellos lo saben. ¿Qué hacemos? ¿Prolongamos una agonía o qué se hace? Bueno, yo pregunto. Es que es muy duro para tú pedirle a un competidor que reconozca antes. No impedirle es lo que yo creo que ahí sobre todo en política. Ahí sí podría actuar alguna mano mayor, decirle, bueno, pero ahorrémonos muchas cosas, porque ahorrémonos disgustos. Ahorrémonos tener que decir, yo perdí por fulano, yo perdí por esto, yo perdí por lo otro. O yo me planteo que se retiren. No, yo lo que planteo es que se arreglen. ¿Cómo así? Porque ahora están desarreglados. ¿Qué tú le vas a decir a Francisco Domínguez Brito cuando pierda, si pierde, o cuando gane, si gana? Está bien, llévate de eso. Que perdió. Pero es que ellos cogieron fueron en derecho Mozart se llama vía electa. Sí. El juez te dice, ¿usted cogió esta vía? No, yo me quiero... No, ya, usted eligió la vía. Por eso. Ellos eligieron la vía. Lo que pasa es que así mismo como eligieron la vía, quizá yo, si fuera más marxista de la cuenta, diría por su propia condición de clase, que creen que la cosa tiene que salir como ellos digan. Cuando tú encuentras 7 diciendo que uno ganó, yo quiero ver a los otros felicitándolo. Está bien, dejémoslo hasta ahí, hasta cuando digan el que ganó, ganó. Eso es muy difícil. Entonces, son 7.
reconocer. Y ayer hablé yo con todavía estamos esperando que Luis Abinader con Melanio. diga que perdió las elecciones. Luis Abinader no ha dicho que perdió las elecciones. Yo digo a Melanio Paredes, que va ahí solo, independiente, y dice, no, yo voy hasta el final. Pero Melanio, ¿a qué tú vas? No, yo quiero saber cuántos amigos yo tengo, quiénes de ustedes van a votar por mí. Bueno, está bien, pero yo digo, así no. Que lo vean como parte de una carrera política. No, Pedro, ¿qué pasó? De fondo. ¿Qué pasó, Pedro? Estamos muy viejos para comenzar carrera política a esta altura. Ahora, si tú dices, yo soy un ecologista, yo estoy hablando por los océanos y por los bosques y por todo. Tú dices, no, mis deseos, mi postulado están por encima de mí. Camina mi postulado primero. Bueno, yo voy a sacar 4 votos, pero se oyó en la prensa. ¿Pero qué tú haces ahí? Ellos se ponen de acuerdo, Leo. Sí, yo te estoy diciendo. Esa es una. La otra es, Pedro, el sentido común te dice que el presidente Fernández y el presidente Medina tienen que resolver el problema de la habilitación. Y yo muy humildemente lo decía muchos meses después, no digan que la Constitución de la República es una cruzada para hacer tal o cual enmienda. Pedro, el presidente Danilo Medina no puede bajar la escalinata con la duda. Eso tiene que tener su momento. Una de dos. La única manera que puede ser después es que le entreguen el Congreso, el control del Congreso, si así fuera a ganarse las elecciones, a la mayoría del presidente Danilo Medina, porque el presidente, no te preocupes, yo te resuelvo ese problema. Yo no estoy hablando ni de política, estoy hablando de sentido común, Pedro. Tú me dices, no te preocupes, yo te resuelvo el problema. Y yo te digo, mira, yo debo 4 pagareces, no te preocupes. Mira, el día 31 me dijeron, ya me notificaron, me van a quitar la cosa, y no te preocupes. Me voy a quedar nada más con no te preocupes. Entonces, tú tienes que decirme, tú tienes que darme un nivel de seguridad en una... Yo quisiera llamar la atención sobre el hecho. Y estoy hablando en el desierto, obviamente. Hay mucha gente que dice, ya eso se ganó. El otro, eso se va. Esto es para allá. Muy bien. Yo no digo. Yo tengo un parámetro que se llama Producto Interno Bruto, crecimiento, y tengo otro parámetro que se llama redistribución del ingreso. Si esas 2 cosas me lo garantizan a mí, esas 2 situaciones, bueno. Lo que pasa es que yo no le veo seguridad. Mira lo que dice doña Margarita. Que se quede como está la Constitución eso. Doña Margarita, no sé por qué no la inscribieron con buena perspectiva de votos. Porque ya lo decidió. ¿Quién sabe? Imagino. Yo no sé. El problema es... el problema es que en un hogar, los activos son compartidos. Tú no puedes dividirte en los activos si tú mantienes el matrimonio. Y los activos incluyen activos políticos. O sea, ¿cómo Margarita va a meterse en una cosa donde el marido está en una condición? Tú tienes la respuesta ya. Ya, entonces, pero yo te estoy señalando. El PLD tiene que llegar a las elecciones internas unido relativamente, unidad en diversidad. No estamos diciendo que vayan a misa. Sí, hombre, sí, estamos diciendo que los conflictos mayores los resuelvan. Sí, claro. Ahora, si hay conflictos que me dicen, mira, tú eres cristiano y yo soy maometano, no lo vamos a resolver porque yo no creo en tu redentor y tú no crees en el mío. No. El problema está en resolver el tema. La Constitución no puede ser el obstáculo para no promover unidad en el PLD, creo yo, Pedro, de verdad, porque se busca la vuelta, votan los diputados de Leonel no se refiere al tema, o Leonel dice que la fuerza de las circunstancias imponen tales cosas, o que el país está primero, cualquier cosa de eso, pero el PLD se une si Danilo baja la escalinata del Palacio Nacional habilitado. ¿O no? Yo quiero que tú me digas. Eso garantiza la unidad del PLD. Eso, por lo menos eso es la 3/4 parte del problema, ¿o no? Pues bueno, sí, así es. Avanza. Ahora, lo otro es la democracia. La democracia, si tú no te puedes decir, ¿quién gana la convención interna, la primarias interna del PLD? El que saque más votos. Es así. Si la Junta Central Electoral garantiza votaciones libres, transparentes, limpias, concurridas en el PLD, el que ganó, ganó. El que perdió, perdió. Así es la vida, lo que puede el egoísmo. Y puede ser un fenómeno que gane, puede ser un muchacho que gane, puede ser un viejo dirigente del PLD que gane, puede ser un expresidente que gane.
¿Quién sabe, imagino? Ese no es el problema es el conflicto que tiene el PLD que salvarlo. El problema es que un presidente de la República de las condiciones de Danilo Medina no puede salir de ahí diciéndole nunca más y con lo difuso de que le resuelvan eso. Eso es lo que te quiero decir. Eso fue consignado en la Constitución como transitorio. Entonces, y para una persona, yo no lo veo, es sentido común. Oye, eso fue consignado como transitorio. ¿Qué quiere eso decir? ¿Qué va a desaparecer? Entonces, y lo otro, se puede dar el caso, lo ha mencionado otro comentarista, de que en una jugada maestra, la oposición, el Partido Reformista, el PRD, que tiene una cantidad de diputados, y el PRM en un viraje, dependiendo por dónde marchen los vientos, habiliten, y Hipólito Mejía habiliten antes de, a contrapelo de lo que sea, a Danilo Medina y la solución no salga del PLD. Entonces se queda el conflicto en el PLD. Si tú resuelves tu problema de deuda, cuando tú me exigiste a mí que te ayudara a cumplirla, sin que yo participe, se queda el conflicto entre nosotros aunque tú te salves. ¿Es así o no? O la malquerencia que da la malquerencia. No, Pedro no me ayudó. Malquerencia. Y fui donde Pedro y le mandé a decir a Pedro que estaba en una situación difícil. Quien me ayudó fue fulano y fulano. Todas estas tonterías que estoy hablando, solamente por esos dos elementos: Producto Interno Bruto, redistribución del ingreso. El América Latina, miren a ese Bolsonaro. La palabra podríamos decirle de otra manera, pero miren a ese señor tan desagradable para el mundo. Mira cómo trata la Amazonía, mira quién es. Ese señor, los periódicos, los medios de comunicación más conservadores lo definen como de extrema derecha. En la República Dominicana nosotros tenemos que acostumbrarnos a gobiernos progresistas, de verdad. Yo no sé, ya uno tiene que perder el miedo de decir, nosotros queremos un gobierno progresista, un gobierno que esté hablando de redistribuir el ingreso público, que se deje de ser amanuense de... Pedro, ¿cuántas son las familias grandes que quedan? ¿Cuántas? ¿8, 10? Ahora hay más familias grandes. No, se está reduciendo. Y grupos, familias están reduciendo, pero grupos están creciendo. Y grupos con vocación oligárquicas, Pedro, oligárquica, con vocación oligárquica, con vocación del Cibao monopolista. Se fueron 2, pero llegaron de nuevo. Entonces, el sector eléctrico, tú sabes los ricos son, pero ya no son familias poderosas. Tú sabes hemos llegado nosotros, por ejemplo, a ese sector oligopólico que mantiene. Tú sabes lo que hace el sector oligopólico, que si tú quieres, tú vas al cielo con ellos, porque te hacen recontramillonario, no importa que tú seas funcionario o sector, y tú nada más te quedas ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Ellos te dicen, haz esto o no haga, y te queda ahí. Hay acuerdo, pacto eléctrico, ¿no? Tú sabes la campaña bestial que se ha realizado contra Punta Catalina. Cuando nosotros los dominicanos en nuestra costilla hay ahí 2.000 millones de dólares, 2.000 y tantos millones de dólares, cuando esa es la salvación de la economía dominicana. ¿Hay otra salvación? No. Cuando no solamente es un parteaguas Punta Catalina, sino también una iniciativa gubernamental que nos devuelve la soberanía sobre su sector eléctrico. ¿Tú te acuerdas? La gente, lo que pasa es que son muy olvidadizos. Tú no te acuerdas, Pedro, que una de las empresas que, por cierto, tú alabas mucho ahora, que está muy a la vanguardia de la innovación, qué sé yo cuánto, Arroy vendió en $4 su distribuidora, cuando la distribuidora estaban en manos de ellos. La vendió en $4, equivalente en ese momento a 72 pesos. Con la promesa de que eso se revirtiera en demandas al Estado Dominicano, que lo hincaran. 6 demandas simultáneas produjo el banco francés de inversión, a la que le vendieron en $4 esa empresa de origen estatal. Y terminó el Estado Dominicano pagando 13 millones de pesos en abogados y la suma de 26 millones global para llegar a un arreglo con ellos y tomar la empresa quebrada. Así fue. Y ahora están diciendo que el Estado es el culpable porque maneja empresas quebradas de distribución. Que quebró el sector. Entonces, Pedro, yo tengo razón al decirte lo que te estoy diciendo. Y hay funcionarios medianos, pequeños, grandes, que están en esa línea. Y que se le olvidó, sorprendentemente,
que fue Unión Fenosa y AES los que quebraron las 3 distribuidoras. Se le olvidó todo. Se le olvidó eso. Y se le olvida que cuando más atrás. ¿Qué cosa más grande esta? Más atrás, porque la enfermedad no es de ahora. Más atrás. Cuando contrataron, por ejemplo, la empresa esta que se instaló en Puerto Plata. ¿Cómo se llama? Acuérdate. El Miderro. El Miderro. Que cuando estábamos leyendo allá en el infierno donde nosotros trabajábamos, cuando estamos leyendo, digo, Pedro, ¿y qué es esto de que los actos de Dios? Que el Estado Dominicano es responsable de todos los actos de Dios. ¿Cuánto era que tenía que generar? 185 megavatios. 185 megavatios. Nunca llegó a 140 el ciclo combinado. Sí. Nunca. Y era 165, había que pagarlo 185. 185, había que pagarlo como tal. Y cualquier cosa que le pasara a eso era responsabilidad del Estado. Los actos de Dios es todo, desde un ciclón a una pedrada, una chichigua, lo que apareciera, Pedro. Un rayo, lo que sea. Y eso lo firmó Pedro. Entonces no vengan a decirme ahora que Punta Catalina es la responsable de todos los males. Por el contrario. Entonces, tiene que reivindicarlo el PLD como partido, su gobierno. Resulta ahora que el PLD no tiene gobierno y el gobierno no tiene partido. ¿Qué tú crees? Así no se puede, Pedro. El PLD no ha hecho tiene. dos grandes correcciones. La hizo en la electricidad y lo hizo en la minería también. Porque la minería, fíjate, como logramos una reforma del contrato y hoy estamos frotándonos las manos después de esa incrementó los beneficios del Estado, pero considerablemente. Sí, no está de más siempre llamarle la atención al liderazgo del PLD y del gobierno para que entiendan que ellos son el gobierno progresista y que ellos son el partido de Juan Bosch, que se supone tienen que darnos a nosotros la garantía primero de que no vamos a retroceder. Yo no sé quién va a ganar, quién no va a ganar. Yo lo que no quiero es retroceder. Óyeme, no podemos volver a lo mismo. Tú sabes lo que la gente hablando de narcotráfico aquí, cuando le metieron 30 balazos a un narcotraficante y lo que iban era quitarle la placa de ayudante civil del presidente. Y nos están dando maldita clasecita a nosotros de moral y de narcoestado. Ahí en trío cosas. Dándonos nosotros gente de la comunicación que tienen 40 años, que se le olvidó que el presidente, ayudante civil, que el presidente con el que jugaban dominó, el presidente que jugaba dominó, le dice a un empresario del comercio, yo se lo dije a él que no se metiera en eso. Y lo mataron en plena calle, en su pleno negocio, ahí, los narcos. Yo le dije a él. Y otros fueron a Arroyo Hondo, un comando. Entró la mujer ahí, lo agarraron, lo metieron ahí mismo. Y el oficial que mataron. Y ahora que están hablando, poniendo difundiendo en las redes. Aquí le hicieron un aeropuerto a su finca. Entonces, ¿por qué? La doble moral. ¿Por qué ahora nos están dando a nosotros clases por la Fuerza Aérea Dominicana? O sea, a este país, cuando yo digo a nosotros, me refiero a este país, dándole a nosotros clasecita de que estamos en un narcoestado. Ayer estábamos diciendo, ¿tú sabes lo que es un narcoestado? Un narcoestado es cuando tú cuando de la economía de ese país se invierten 150,000 millones de dólares en consumo de droga y cuando hay más de 15 millones de ciudadanos adictos a sustancias controladas. Cuando desde el Estado se estructuran. No me diga. Entonces viene este narcoestado y está, óyeme, sorprendido. Pero usted no se sorprendió que una gente le metieran 30 balazos y que fueran a quitarle al carro Mercedes-Benz la placa de ayudante civil del presidente, nada más. ¿Usted no se sorprendió cuando un oficial de nuestras Fuerzas Armadas o de la policía lo acribillaran ahí en la avenida Nacaona? Y que Aquilino fue oficial del ejército. ¿Usted no se sorprendió que uno de los principales narcos del país era oficial del ejército? ¿Usted no se sorprendió que hicieron una pista de aeropuerto? Es lo que yo digo. Entonces no vengan con eso. ¿Qué pasa? Oficial del ejército. ¿Qué pasa? Sí. Mejor vámonos a un cambio. Tú sabes que nosotros dijimos que no nos vamos a meter en eso. Es un tema que no me gusta. Vámonos a un cambio. ¿Pero qué pasa? Por así no nos pueden poner a uno. Volvemos. Como siempre valoramos su sintonía, ahora llegó el turno de presentarles las noticias internacionales. Un grupo de arqueólogos descubrió los restos de 227 niños ofrecidos en un ritual de la cultura precolombina Chimú, en la costa norte de Perú, lo que sería el hallazgo más grande de sacrificios de infantes del mundo.
El sitio de sacrificio masivo de niños fue descubierto en el sector Pampa La Cruz en Huachanco, un municipio costero de Trujillo, la tercera ciudad de Perú, 700 kilómetros al norte de Lima. Los restos de los menores de entre 4 y 14 años tienen de 1200 a 1400 años de antigüedad. El sacrificio era con la finalidad de aplacar las catástrofes naturales ligadas al fenómeno climático El Niño. Los cadáveres se encuentran extendidos en posición mirando al mar. Algunos tienen piel, cabello y orejas de plata. La civilización Chimú se extendió a lo largo de la costa peruana hasta el actual Ecuador. Hacia el año 1475, desapareció al ser conquistada por el Imperio Inca. Nueva erupción del volcán Stromboli frente a Sicilia. Los bomberos italianos han informado de una explosión de alta intensidad en el lado sur central del cráter. El volcán Stromboli ya tuvo 2 grandes explosiones el pasado 3 de julio, causando la muerte de un excursionista siciliano de 35 años. Esta vez, la erupción de cenizas, arena y lava han sido menos intensa. Sin embargo, los servicios de emergencia han vuelto a desalojar las laderas de la montaña y de momento no se han registrado daños a personas o casas. Una intervención está en marcha para controlar los incendios forestales por flujos de lava. El tour operador británico Thomas Cook Group cierra los principales términos de su rescate, de casi 1.000 millones de euros. La mitad será aportada por el grupo chino Fosun Tourism. Fosun, que posee la compañía Club Med, recibirá a cambio al menos el 75% del negocio turístico y el 25% de su aerolínea. Los bancos acreedores y los tenedores de bonos de Cook aportarán otros casi 500 millones y convertirán la deuda en acciones. Por el restante 75% de la compañía aérea y el 25% del negocio turístico. El plan de recapitalización debilitará significativamente a los actuales accionistas, pero Cook asegura que es la única forma de garantizar su futuro. Su anuncio ya ha provocado la caída de un 18% de sus acciones. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.